¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de la oficina Acelera Pyme de Asotel. Hoy contamos con Dayana Lamela e Iván Afonso, son fundadores de IMAS de Abogados. Y una vez más vamos a hablar sobre el canal de denuncias, pero esta vez vamos a hablar, tal como dice el título del seminario, más allá del canal de denuncias. Y vamos a conectar eh, esta ley con otras normativas para que tengan en cuenta cuál es la conexión que tiene con otro tipo de normativas existentes y que deben tener en cuenta para el cumplimiento de ellas. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos por asistir. Activaremos el chat ahora. Cualquier pregunta les animo a que la dejen por ahí. Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano y le podemos activar el micro. Y pueden hacer todas las consultas que quieran. Así que, Iván y Dayana, muchísimas gracias de nuevo por participar en estas actividades. Y cualquier duda, estoy por aquí. Yo desactivo micro y cámara y ya les dejo a ustedes con el seminario. Bueno, Muchas gracias. Gracias, a Eliana. ustedes. Vamos a compartir la presentación. Buenos días a todas y a todos, tanto los participantes. Eliana, muchas gracias. Pues como ya ella... sí, bueno, disculpen que confirmen, por favor, se ve la presentación compartida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, genial. Como bien decía Eliana, pues vamos a hacer un poco un repaso de este tema que ya hemos tocado en otras ocasiones. El canal de denuncias, la ley de protección del informante, de la que ya venimos hablando desde 2023. Y un poco vamos a ver esas conexiones que que han ido apareciendo, que se han ido dando con otras normativas. Vamos a hacer darle un poco una vuelta en cuanto a lo que es la revisión de esta ley, la 2/2023, revisar un poco y repasar lo que es el sistema interno de información, ese canal de denuncias del que venimos hablando desde hace tiempo, e iremos viendo la conexión con otras normas. En concreto, vamos a centrarnos con el Real Decreto que ha salido hace nada, a principios de año, en cuanto al colectivo LGTBI y a la diversidad, lo que son los protocolos de acoso LGTBI y los planes que deben de implementar las empresas, que deben de contar con una serie de medidas entre las cuales debe de estar ese canal de denuncias, ese sistema interno de información que puede coincidir con el que la ley 2/2023 ya nos obligaba, ¿vale? Luego veremos un poco lo que es la gestión avanzada de estos canales de denuncia, revisaremos lo que es el tema de infracciones y sanciones, y lo más importante, como siempre, los casos prácticos, ¿no? Vamos a poner una serie de ejemplos de las tesituras que se nos puedan dar en cada una de las empresas, organizaciones, las diferentes circunstancias con las que nos podemos encontrar. Y abriremos un poco un turno de preguntas y de debate, que como bien decía Liana, podemos ir viéndolo en el chat. Intentaremos resolver todas las dudas que sea posible. Vamos a profundizar en lo que es la aplicación de esta norma, de la Ley 2/2023 de protección del informante. Entró en vigor el 13 de marzo del 23, ya llevamos tiempo oyendo hablar de ella, pero previamente a ello ya estábamos hablando de canales de denuncias, de la Directiva Europea de 2019, la whistleblowing, así como los canales de denuncias que podíamos tener en las empresas que contaran ya con compliance o con códigos éticos. Un poco ya muchas empresas ya se habían adelantado. Pero es a partir de esa fecha, de marzo del 23, cuando todas las empresas con más de 50 personas trabajadoras ya están obligadas a contar con ese sistema interno de información, ese canal de denuncias, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que es la integración con ese resto normativa. En cuanto a la definición del canal de denuncias o el sistema interno de información, la norma lo que nos dice es que es el cauce preferente para informar sobre todas las acciones u omisiones previstas en el artículo 2. Luego las veremos, están tasadas. Están tasadas en esta ley, pero ello no quiere decir que ese sistema interno de información o ese canal de denuncias pueda ser utilizado como vía de entrada de denuncias, de reclamaciones de cualquier otra índole, ¿no? De cualquier otra materia. Hay empresas que utilizan el mismo canal pues, para cualquier tipo de quejas o de reclamaciones. La única diferencia en este caso es que para
las materias que están tasadas en esta ley, los informantes tendrán cierta protección. Para las materias que no estuvieran tasadas, no estarían, esos informantes, no se les garantizaría esa protección, pero eso no quiere decir que no deban de llevarse a cabo esas reclamaciones o esas denuncias. Ya un poco me había adelantado en cuanto a los sujetos obligados, ¿verdad? Pues nos habla de empresas de 50 o más personas trabajadoras. En el momento en que una empresa cuente con 50 personas trabajadoras, debe de contar con este canal de denuncias, con este sistema interno de información, ¿vale? También deben de contar con este sistema las empresas que se dediquen a servicios financieros o las que estén obligadas a cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales. Los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones empresariales, las administraciones, independientemente del número de personas trabajadoras que tengan, las autoridades independientes, universidades, corporaciones de derecho público y fundaciones públicas, ¿vale? En esos casos no es necesario que lleguen a esas 50 personas trabajadoras. Pero bueno, en el día de hoy la mayoría de los participantes pertenecen a empresas privadas, que sepan que en el momento en el que cuenten con 50 personas trabajadoras, si se dedican a servicios financieros o bien si están obligados a cumplir con la ley de blanqueo de capitales, deben de contar con ese canal de denuncias, ¿vale? Y en cuanto al alcance y el ámbito de aplicación, pues esa protección del informante aplicaría a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena de esa empresa que pretendan informar, tanto si están contratados por cuenta ajena, como bien estamos diciendo, o si están en régimen de autónomo, o que trabaje para cualquier proveedor, para cualquier contratista o subcontratista. El caso es que tenga algún tipo de relación laboral con la empresa, con la organización, o incluso las personas que estén con contratos en formación, ¿vale? No tienen por qué formar parte de la plantilla, sino si puntualmente están con contratos en formación, también les salvaguardaría esa protección como informante. ¿Qué ocurre con los clientes de una empresa o los huéspedes de un hotel? ¿Pueden utilizar el sistema interno de información, el canal de denuncias? Sí, lo pueden utilizar. ¿Debe de tramitarse la denuncia? Sí. Lo único que ocurriría es que esa persona no tendría esa garantía de protección que sí tendría un empleado o una empleada, ¿vale? Y para que todo esto se haga con unas garantías mínimas, la norma, la ley de protección del informante, ha señalado que debe de crearse una autoridad de control que debe de garantizar la efectiva protección de esos informantes y el cumplimiento de la implantación de los canales de denuncias en las empresas que estén obligadas. Esta autoridad de control, a día de hoy, tenemos un Real Decreto que ha desarrollado lo que es el estatuto de esa autoridad. El Real Decreto es el 1101/2024, salió en octubre del pasado año 2024, pero aún estamos esperando a que se cree. Es una autoridad muy similar a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Va a funcionar un poco del mismo modo. Sí es cierto que algunas comunidades autónomas ya la han creado. No es el caso de Canarias, pero sí tenemos comunidades como Madrid, Valencia, etcétera, que ya lo han creado a nivel autonómico. Estamos pendientes a que se cree a nivel estatal, ¿vale? Pero bueno, como todo, las cosas de Palacio van despacio, todo lleva su tiempo, esperemos que en breve ya esté creada esta autoridad de control. Y bueno, vamos a ver cuáles son los hechos objeto de comunicación, esos hechos de los que hablábamos que estaban en el artículo 2. Pues son determinadas infracciones en las que puede incurrir la empresa. Infracciones que tengan que ver con materia de contratación pública. Servicios o productos de mercado financiero, prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Como les decía, cuando tengan que ver con esa ley de prevención de blanqueo de capitales y se cometa cualquier tipo de infracción relacionada con ello, podrá ser denunciada por ese canal de denuncia, por ese sistema interno de información. Todo lo que tenga que ver con seguridad de los productos y conformidad, seguridad en el transporte, protección del medio ambiente, protección frente a radiaciones y seguridad nuclear. Las empresas que se dediquen a ello, evidentemente. Seguridad de los alimentos, pienso, sanidad animal y bienestar de los animales. Lo mismo, empresas que se dediquen a
a crear productos alimenticios para animales, lo que tuviera que ver con salud pública, protección de los consumidores y la protección de la privacidad y de los datos personales, así como la seguridad en redes y los sistemas de información. Este es uno de los casos que puede darse bastante a menudo. Así como acciones u omisiones que afecten a intereses financieros de la Unión Europea, competencias y ayudas otorgadas por los Estados miembros de la Unión Europea, así como infracciones relativas al mercado interior. Y lo que se va a dar en la mayoría de los casos van a ser las infracciones penales o administrativas graves o muy graves. En este caso veremos después que además de tramitar estas denuncias con el sistema interno de información, deberán de dársele traslado, cuando estemos hablando de infracciones penales o administrativas graves, al Ministerio Fiscal. Luego lo veremos en el procedimiento. Así como las infracciones de derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. En la última parte de la presentación veremos los ejemplos, el tan temido, por llamarlo de alguna manera, acoso laboral. ¿Vale? Y este sistema interno de información, pues nada, debe de cumplir con una serie de principios generales. No puede ser cualquier correo electrónico que pongamos por ahí, que digamos, por el canal de denuncia lo tenemos. No, debe de cumplir con una serie de principios. Están tasados. Ya la norma nos dice de que, primero, que tiene que ser accesible. Debe de permitir que la comunicación de las infracciones señaladas sean las que están en la normativa vigente. Cualquiera de estas que hemos nombrado anteriormente. No nos vale un sistema que no pudiera, a través del cual no pudiéramos señalar o denunciar esas infracciones o posibles infracciones. Tiene que ser efectivo. Tenemos que disponer de un procedimiento propio para que se trate de forma efectiva esa denuncia, esa reclamación. Luego lo veremos, ¿vale? La empresa, aparte de implementar ese canal de denuncias, tiene que tener un procedimiento en el que se tase cómo debe de tratarse esa denuncia de forma efectiva para que se tomen medidas en el caso de que se demuestre de que efectivamente se está realizando ese incumplimiento. Tiene que ser íntegro. El procedimiento se basará en todo caso en los principios de la absoluta objetividad y honradez. Tiene que ser total y absolutamente objetivo. Nunca se va a poder tratar de aquella manera, de forma subjetiva, y bueno, hay que ver también quién lo debe gestionar y quién no para que ese tratamiento sea objetivo. Además de imparcial, la gestión de esta información se regirá con la máxima objetividad e independencia de cara a evitar que concurra cualquier tipo de conflicto de intereses. Evidentemente tiene que ser confidencial, tiene que estar diseñado y gestionado de forma segura, garantizando la confidencialidad de las personas informantes y de los terceros que se mencionan en esa comunicación, ¿vale? Porque muchas veces se puede presentar una denuncia en la que se mencionen testigos, etcétera, a los que habrá que entrevistar, y en todo caso tendremos que salvaguardar la confidencialidad de estas personas. Tiene que ser seguro, prohibiendo el acceso a cualquier persona que no esté autorizada o que sea la encargada de la gestión de este canal. Veremos ahora durante la presentación quiénes podrán gestionar ese canal de denuncia. Y tiene que ser garantista. Tendrá que cumplir con los principios y obligaciones de la normativa vigente en materia de protección de datos. Cuando utilicemos un aplicativo, ese aplicativo deberá de realizarse una evaluación de impacto conforme a la normativa en materia de protección de datos. Y por último, tendrá que ser protector, tendrá que prohibir el adoptar cualquier tipo de medida que vaya contra la persona que hace la comunicación, ¿vale? O que suponga cualquier tipo de represalia. Por eso es digamos, la intención de la norma, esa protección del informante, ¿vale? En todo caso, tendrá que proteger a la persona que realiza la información. Eso sí, cuando la información sea veraz y no haya mala intención. Luego veremos algunos casos en los que, evidentemente, cuando la persona vierte una información falsa intentando protegerse, en esos casos no sería de aplicación. Incluso ya tenemos alguna sentencia por ahí en el que la persona pues es sancionada por haber intentado valerse de esa protección con un dolo, con cierto ánimo de aprovecharse de lo que no debe, digamos. Y bueno,
Este sistema interno de información, este canal de denuncias, ¿cómo debemos de implementarlo o cómo debemos hacerlo para que cumpla con todo esto que veníamos nombrando hasta ahora? Principalmente, o inicialmente, mejor dicho, debe de nombrarse un responsable del sistema. El responsable del sistema va a ser la persona que supervise de que se cumpla con el procedimiento y de que todo esto se haga de forma objetiva y se cumpla con todos estos principios. El responsable del sistema tiene que ser una persona interna. No se podrá nombrar a un externo, tiene que ser una persona trabajadora de la empresa. ¿Vale? En el caso de que se nombre el responsable, en el caso no, cuando se nombre el responsable, deberá de comunicarse a esa autoridad de control. Aún no se están haciendo estas comunicaciones, evidentemente, porque la autoridad de control no la tenemos en activo, digamos, ¿no? En Canarias, pues no se ha creado a nivel autonómico, debemos de esperar a que se cree a nivel estatal, pero en cuanto se cree a nivel estatal, las empresas deberán de comunicar quién es el responsable del sistema interno a esa autoridad de control. Al mismo tiempo, que se cree ese sistema de información deberá de comunicarse a la representación legal de las personas trabajadoras. En el caso de que haya RLPT, deberá de comunicarse el sistema interno, el canal de denuncias que se va a utilizar, ¿vale? Pero lo que es la gestión de ese sistema, de ese canal de denuncias, sí se podrá hacer de forma externa, ¿vale? Lo podemos externalizar en una empresa que se encargue de hacer todo lo que es el procedimiento, que siempre va a tener que estar supervisado por ese responsable del sistema, ¿vale? Ya eso lo decidirá la empresa. Podrá gestionarlo de forma interna, podrá gestionarlo de forma externa. Y en todo caso, deberá de contar, por un lado, con una política genérica que señale todos estos principios que señalábamos antes y con un procedimiento de gestión de informaciones que tiene que ser público y tiene que estar de forma clara, especificado cómo se van a gestionar esas informaciones. ¿Vale? Lo veremos en las siguientes diapositivas. Y en todo caso, tiene que quedar registro absolutamente de todas las informaciones que entren al canal de denuncias, al sistema interno de información. ¿Vale? Al igual que los diferentes pasos que se vayan dando en relación a esas informaciones tendrán que quedar registradas. Estamos haciendo un resumen muy rápido para no hacerlo demasiado engorroso y pasar, digamos, que a la práctica, que seguramente será lo que más les interese. Gestión de las informaciones. Pues bueno, esto es lo que resume un poco el procedimiento, ese procedimiento del que estábamos hablando, con el que deben de contar todas las empresas. Esa gestión de las informaciones, ese procedimiento debe hablar desde la recepción, la evaluación, el tratamiento de las denuncias. Debe de empezar por el envío de la información. El envío de esta información podrá hacerse de forma anónima. Digo podrá, no tiene por qué ser obligatorio. Y siempre con un acuse de recibo. Nos hemos encontrado los casos en los que muchas empresas nos dicen, bueno, pues para yo implementar el canal de denuncias, lo que hago es que pongo a disposición de las personas trabajadoras o del público en general un correo electrónico. ¿Un correo electrónico podemos enviar al acuse de recibo? Sí. Pero ¿podemos hacer las comunicaciones de forma anónima? Entre comillas. Porque ya podemos vernos con un problema en el momento en el que el correo electrónico, desde el que nos envían una información, identifica al informante, ya no puede hacerse de forma anónima. Tendría entonces que la persona inventarse un correo electrónico que no lo identifique. ¿Vale? Pero luego tendremos un problema añadido, lo veremos con el siguiente punto. Una vez hagamos la recepción de la información, tendremos que registrarla, pero debemos de ofrecer la posibilidad de hacer un seguimiento. Una vez comenzamos a hacer el seguimiento, como les decíamos, si lo ha hecho desde una dirección de correo, la que podamos identificarlo, ya va a haber, digamos que un trasvase de información en el que estemos identificando a la otra persona. Ya no será anónimo, por lo tanto ya no nos serviría esa dirección de correo electrónico. Otra de las formas, por ejemplo, sería, o otras de las formas que nos han
propuesto las empresas, no. Es el tema de hacerlo con un buzón en sobre cerrado, etcétera, etcétera. Nos encontramos con el mismo problema. Se puede hacer de forma anónima, evidentemente, pero si lo hace de forma anónima, ¿cómo le hacemos el acuse de recibo? En el caso de que tengamos un buzón en papel, tampoco podríamos. ¿O cómo hacemos el seguimiento? Esa comunicación bidireccional, tiene que ser bidireccional, que nosotros podamos ir informando a la persona del paso en el que nos encontramos sobre esa denuncia que ha presentado. En resumen, nuestra recomendación es que se utilicen, hay muchísimas aplicaciones, ¿vale?, en las que la persona lo puede verter la información de forma anónima, pues se genera un código QR o se genera directamente un enlace a través del cual de forma anónima se puede establecer esa comunicación bidireccional, ¿vale? Es simplemente una recomendación, pero a título de ejemplo, para que vean por qué hay formas, no es porque queramos ni venderles aplicaciones, ni de decir el no por el no, de no, pues no. A ver, el correo no se podría utilizar por estos motivos o el buzón no se podría utilizar por estos motivos. ¿Vale? Una vez registremos esa información y hemos dado la posibilidad de realizar el seguimiento, tendremos que hacer una evaluación de la información que se vuelca en el canal de denuncias. Hay que hacer un análisis previo, porque tendremos muchos casos en los que se nos vuelca una información que no es materia, no son las materias que teníamos establecidas en el artículo 2. En esos casos, pues veremos si se continúa tramitando sin preservar la protección del informante o bien directamente si la archivamos porque esa materia no da más de sí. Habrá que hacer ese análisis previo. Si continuamos hacia adelante, si debemos de hacer esa protección, se le informa a la persona y se le pide el consentimiento para poder realizar la comunicación. En el caso de que no nos dé el consentimiento, pues se le señalará que de forma anónima solo se podrá hacer el seguimiento a través de ese aplicativo. Si nos da el consentimiento, pues se hará la comunicación de forma confidencial, pero comunicándonos directamente con la persona. Y a partir de ahí debemos de comenzar con la investigación, la averiguación de los hechos relatados, siempre con esa garantía de confidencialidad y de protección de datos. Va a haber que hacer como una especie de pequeña instrucción, como lo que se puede hacer en los juzgados. Evidentemente, a título interno, la empresa pondrá de su parte las medidas que pueda llevar a cabo para esclarecer los hechos, ver si eso se está haciendo en realidad, si de verdad lo que nos manifiesta la persona informante es real y hasta dónde llega. Se podrán entrevistar testigos, se podrán aportar pruebas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tendremos unos plazos con los cuales debemos de cumplir. La norma nos habla de un plazo de como máximo de 3 meses. ¿Vale? En el procedimiento deberá estar establecido. Ya cada empresa pues tendrá dentro de su procedimiento, lo adaptará a su realidad. ¿Vale? Nosotros hemos puesto aquí simplemente lo que son los puntos básicos que los que debe de cumplir ese procedimiento, pero bueno, cada procedimiento habrá que hacerlo a la medida de cada una de las empresas. Y como máximo en esos 3 meses se deberán de adoptar medidas para la resolución de los hechos, ¿vale? Además, en el caso en el que se trate de una infracción penal o administrativa grave o muy grave, deberemos de remitirlo al Ministerio Fiscal, ¿vale? Deberemos de evaluarlo y en el caso de que sea algo grave o muy grave, deberemos de hacer esa comunicación. Porque si esta comunicación no se hace y llega al Ministerio Fiscal por otra vía, podemos vernos en medio de un procedimiento sancionador, ¿vale? Hemos hecho así un resumen muy rápido, pero vamos a... Luego en la parte práctica lo podrán ver de forma muchísimo más clara, ¿vale? Como les decía, cuando se trate de las materias que están incluidas en ese artículo 2 y cuando las personas sean empleados, empleadas, empleados o empleadas de proveedores o personas que están en formación en esa empresa, tendremos que cumplir con las garantías frente a represalias de las que
se salvaguardan estas personas. En todo caso, se prohíbe la suspensión del contrato de trabajo, despido, extinción laboral o no renovación del contrato de esa persona. A esa persona, por haber denunciado, no podremos ni suspenderle su contrato, ni despedirlo, ni extinguir la relación laboral, etc. Repito, como dije hace 2 o 3 diapositivas, cuando sea real. Ha habido casos en que la persona ha presentado una denuncia a sabiendas de que no es cierta, intentando valerse de esa garantía para no ser despedida. En esos casos ya tenemos alguna sentencia que cuando la denuncia no es real y se ha acreditado que ha habido dolo porque lo que se pretendía era valerse de esa garantía para no ser despedida, pues incluso hubo un agravante y pues con más razón, hablando claro, se le despidió a esa persona, ¿vale? Pero eso sí, cuando la persona está denunciando un hecho real, no se le va a poder tener una represalia contra ella, no se le podrá suspender el contrato de trabajo, despedirlo, etc. No se le podrán producir daños, incluidos los reputacionales, pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo. No se podrán hacer referencias negativas respecto al trabajo, tanto laboral como profesional de esta persona. No se le podrá incluir en listas negras. No podrá haber una denegación o anulación de permisos por haber presentado esta denuncia. No se podrá denegar la formación. Esto un poco, pues hay cosas que son bastante de blanco y en botella, digamos, ¿no? Pero no podrá haber ningún tipo de discriminación o un trato desfavorable o injusto. Y la persona que viera lesionado sus derechos, en el plazo de 2 años, podrá solicitar la protección de la autoridad competente. Por lo tanto, si una persona que informe sobre un hecho que se haya demostrado que es cierto y la empresa tiene alguna de estas represalias contra ella, tendrá un plazo de 2 años en los que podrá denunciar a la empresa ante la autoridad del informante, esta autoridad que está ahí aún pendiente de creación, ¿vale? Esta garantía lo salvaguardará durante 2 años. Repito, cuando la denuncia sea real y cuando los hechos sean reales y cuando efectivamente se demuestre que haya existido una represalia. Si no ha habido represalia, evidentemente no va a haber nada que nos pueda denunciar. Y bueno, vamos a dar paso a Dayana, que ahora va a comenzar a hablar de lo que es la conexión con otras normativas, como les decía. Tenemos un canal de denuncias que está, digamos, estamos obligados a implementarlo por el Sistema Interno de Información y está tasado una serie de materias. Pero tenemos otras normativas que nos exigen tener unos canales de comunicación que pueden ser utilizados o pueden ser el mismo que nos obligan el Sistema Interno de Información para verter esas informaciones en diferentes materias, digamos. Vamos a ver ahora los casos prácticos. Dejo de compartir, Dayana, y Iván, no sé si te cedo la palabra. hay una pregunta en el chat, Sí, no sé si la han visto, y no sé si quieren resolverla ahora o al sí, si lo finalizar. prefieres, ¿vale? Lili Dayana pregunta que cómo se gestiona una denuncia falsa, y si quieren resolverla o... ¿Cómo se gestiona una denuncia falsa? Hombre, evidentemente, en el caso de que se demuestre que la denuncia es falsa, automáticamente se archiva. Ya después, es cierto, si nos encontramos ya nos meteríamos en materia laboral. Si estamos en medio de un despido y la persona intenta alegar de que hay una represalia por haberlo despedido, la empresa tendrá que demostrar que esa denuncia ha sido falsa, evidentemente se ha hecho conforme al procedimiento de la investigación, se demuestra que la denuncia es falsa, se aportaría como prueba en el procedimiento laboral, ¿vale? Demostrando que la denuncia es falsa, esa garantía de no suspensión del contrato de trabajo o del no despido no le serviría de nada en el procedimiento laboral. El caso es que quede registrado que la empresa ha actuado diligentemente y que se ha seguido el procedimiento. La empresa ha hecho la investigación correspondiente y se ha visto claramente que la denuncia es falsa. Si estamos mezclados en un procedimiento laboral, eso se aporta a ese procedimiento laboral como prueba. No sé si
si hemos resuelto la duda, pero bueno, si no, lo pueden, por el chat Sí. pueden irlo comentando. Exacto. Vale, continúo entonces. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a continuar con la segunda parte que, bueno, tiene una connotación más práctica. Hemos puesto el material que hemos incluido en este seminario, es en base también a la experiencia que vamos teniendo con el canal y con otras normativas que ya existían y que vienen ahora o devienen nuevas, ¿vale? Y creemos que es de interés para todos ustedes. En principio, este punto habla de la conexión con otras normativas, como puede ser la normativa que tenemos ya, el Real Decreto que desarrolla en materia LGTBI y diversidad, que ya veremos qué es, pero no hay que olvidar que evidentemente la Ley de Protección del Informante tiene una conexión absoluta con la protección de datos, ¿vale? Que es más conocida, la protección de datos y todas las obligaciones que hay. La ley de protección del informante es muy garantista a nivel del deber de confidencialidad que hay que mantener y de los requisitos que tiene que tener ese canal, que como bien decía mi compañero Iván, tiene que contar con unos requisitos como puede ser que se puedan presentar denuncias anónimas, que ya veremos ahora en la práctica cómo es eso, ¿vale? Bueno, en principio, aparte de lo que es la protección de datos, que hay que hacer unos análisis, hay que analizar qué tipo de sistema de información se va a implementar en la organización, no podemos obviar que existen otras normativas que nos exigen tener una serie de protocolos y unas vías de comunicación para presentar esas denuncias. Hemos puesto como primer normativa la normativa LGTBI diversidad porque es verdad que en esta sí se pronuncia el Real Decreto y nos indica que tenemos que tener en cuenta la Ley 2/2023, reguladora de la protección del informante. ¿Por qué es importante esta referencia a la normativa? Porque ya veremos en la siguiente diapositiva que entraremos más de lleno en lo que es acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo, porque en otras normativas no se recoge de forma expresa la ley 2/2023 porque es posterior, con lo cual hay cierto debate en las negociaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y hablamos desde la experiencia, en los planes de igualdad, si podemos utilizar el canal de denuncia para casos de acoso sexual, ¿vale? Que ya lo hablaremos en la siguiente diapositiva. Pero en el caso de la normativa en materia LGTBI, sí la menciona y sí se puede o se debe tener en cuenta esta ley. ¿Por qué es importante? Porque esta ley, la ley 2/2023, nos da la opción, o mejor dicho, nos obliga a que se puedan presentar denuncias anónimas, ¿vale? Entonces, ese requisito de identificarse la persona que presenta la denuncia, pues en estos casos no es un requisito indispensable para poder denunciar. Sí se puede presentar una denuncia anónima, por eso hemos puesto ahí denuncia anónima, sí, porque hay que tener en cuenta la ley 2/2023. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque claro, aquí tenemos que ver este Real Decreto, cuáles son las obligaciones que nos exige, pero también tenemos que ver que si ya somos una entidad que está obligada a implementar el canal de denuncia, cómo la fusionamos, ¿vale? Pues será en el protocolo de acoso. En materia LGTBI tenemos unas medidas que depende del tipo de convenio que sea de aplicación, tenemos que negociar dentro del convenio o no, porque será, si es en convenio sectorial, pues será dentro de lo que es el convenio sectorial, si tenemos un convenio propio, pues será dentro del convenio propio, pero sí es verdad que el Real Decreto tiene unas medidas mínimas que se deben de aplicar y dentro de ellas pues estaría el protocolo en materia LGTBI. Este protocolo que tienen que tener las entidades que tengan más de 50 personas trabajadoras,
tiene que tener una vía de comunicación de esas denuncias, ¿vale? Pues esa vía de comunicación perfectamente puede ser el canal. Es verdad que tendremos que informar en ese procedimiento cuáles son las materias que se pueden denunciar a través de ese canal, y si decidimos que se debe utilizar esta herramienta, porque no olvidemos que podemos presentar denuncias anónimas, ¿vale? Tendremos que informar a esas personas que ese canal se puede utilizar. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar o no se puedan presentar denuncias presencialmente a través de un formulario escrito, ¿vale? Porque esta es una consulta que nos suelen hacer también, siempre teniendo unas garantías de confidencialidad. Estoy hablando en materia LGTBI, ¿vale? Pero vamos a poder incluir lo que es el canal en ese protocolo como vía para presentar, o vía preferente para poder presentar este tipo de denuncias. Como vamos a tener un protocolo específico en materia LGTBI, pues tendremos que informarle a esas personas que se va a activar el protocolo, con lo cual el procedimiento sería: entra una denuncia, evidentemente hay que hacer una evaluación previa para ver de qué materia se trata, porque si es una materia dentro de las que están recogidas en la ley 2/2023, pues vamos a seguir el curso del procedimiento que tenga implementada la entidad. Y si tenemos, o mejor dicho, como debemos tener ese protocolo para aquellas entidades que sea obligatorio en materia LGTBI, pues se va a activar el protocolo en materia LGTBI y vamos a seguir el procedimiento que establezca ese protocolo, ¿vale? No quiere decir que pues, el seguimiento que pueda hacer esa persona que presenta, pues se va indicando en qué momento está el procedimiento, la investigación, el curso de investigación de esa denuncia que se ha presentado. Evidentemente sin facilitar ningún dato confidencial ni datos personales. Esto siempre se debe de cumplir, pero el procedimiento sería ese: entra la denuncia y se activa el protocolo en materia LGTBI. Por tanto, lo primero sería elaborar ese protocolo, ¿vale? Lo vamos a implementar con el canal de denuncia y luego informar de que si entra una denuncia en esta materia, pues se va a activar el protocolo correspondiente en materia LGTBI y se va a seguir el curso de investigación que establezca ese protocolo, ¿vale? No obstante, en el canal de denuncia tenemos que ir informando de en qué estado se encuentra esa denuncia. Por eso es importante ver cuál es la herramienta que vamos a utilizar, porque no se pueden facilitar información confidencial. Esto sería entonces esa conexión en materia LGTBI, es decir, con ese Real Decreto que obliga a determinadas entidades a tener este protocolo y a tener en cuenta la Ley 2/2023, que es la Ley de Protección del Informante, ¿vale? Vale, otra de esas conexiones, y esto nos pasa mucho, nos llegan muchas consultas sobre esta materia, es en el caso de denuncias de acoso laboral o en materia de acoso sexual o por razón de sexo. Aquí, claro, la Ley de Protección del Informante, en su artículo 2, apartado 3, recoge que la protección prevista en esta ley para las personas trabajadoras que informen sobre infracciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo se entiende sin perjuicio de lo establecido en su normativa específica. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro de las materias que recoge la Ley de Protección del Informante, con lo cual perfectamente a través del canal pueden llegar denuncias en materia de acoso laboral, porque estamos hablando de salud en el trabajo, ¿vale? También es cierto que la entidad, si tiene el protocolo de acoso laboral, estamos hablando de acoso laboral, no de acoso sexual, ¿vale? Vamos a diferenciar estas materias y ya les voy a decir por qué. Estamos hablando exclusivamente de acoso laboral, por lo tanto, está dentro de las materias de la Ley de Protección del Informante. Una vez que entra esa denuncia, pues de contar con ese protocolo exclusivamente de acoso laboral, pues tenemos que hacer lo mismo que antes, es decir, activar el protocolo de acoso laboral, ¿vale? Porque puede tener ese protocolo
su comisión instructora o de investigación para llevar la investigación de esa denuncia, ¿vale? Y en paralelo, evidentemente, debemos mantener la información de cara a informar a esa persona denunciante de cómo va el curso de su denuncia, ¿vale? El estado en el que se encuentra esa denuncia. Cierto es que esta es una materia pues delicada, que tiene que tener, en todas las materias que hemos hablado, pues hay un deber de confidencialidad de las personas que participan en la investigación y de aquellas que participen como persona denunciante, persona denunciada, testigos. Todas deben mantener un deber de confidencialidad. Estamos hablando de situaciones complejas y pues ese deber de confidencialidad se informa previamente, ¿vale? Con lo cual, una vez entra esa denuncia, pues se activa, en el caso de existir, ese protocolo de acoso laboral y pues se inicia el curso de la investigación. Se hará ese cribado previo, es decir, nos pasa con la experiencia de que entran, ya veremos luego en las diapositivas, de que entran, entre comillas, denuncias que finalmente terminan pueden ser quejas o reclamaciones que no son acoso laboral y son más bien eso, reclamaciones o quejas de las relaciones laborales, pero que no entran dentro de estas materias, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso, pues se derivan al Departamento de Recursos Humanos para su gestión, ¿vale? Se verá, ¿no? Esto depende en cada entidad cuáles son las políticas o los protocolos internos, pero sí es cierto que llegan quejas o reclamaciones que no tienen que ver con lo que es el acoso laboral estrictamente, ¿vale? Por eso en el procedimiento del canal de denuncias siempre hay que tener en cuenta hacer un cribado previo para porque no vamos a activar un protocolo porque sí, es decir, estamos hablando de cuestiones que son muy, muy serias y que tiene que llevar un curso. Por tanto, ese cribado previo es importante a la hora de darle curso o no a un tema como es el acoso laboral, ¿vale? Otra de las materias que también es importante dejar clara es la existencia de protocolos en materia de acoso sexual o por razón de sexo, ¿vale? Esto también se mezcla un poco con el protocolo en materia LGTBI. Son protocolos diferenciados, ¿vale? Sí es cierto que es de analizar el acoso laboral con el protocolo LGTBI, si podría ir en un mismo protocolo, pues veremos, ¿vale? Veremos porque aquí veremos si hay que negociarlo, si no, si se puede implementar de esa forma conjunta. Pero ya les decimos que el de acoso sexual o por razón de sexo tiene que ir de forma independiente, ¿vale? Y esto lo tendrán claro aquellas entidades que tienen la obligación también de tener el plan de igualdad, porque es una de las materias que, pues, se tratan dentro de la negociación del plan de igualdad y hemos puesto esta materia primero. El acoso sexual o por razón de sexo no es una de las materias recogidas en la Ley de Protección del Informante, ¿vale? Es independiente. Es una materia que se regula de forma independiente. Entonces la pregunta sería, ¿puedo incluir esta materia en el canal? Es decir, ¿puedo incluir en el protocolo de acoso el canal de denuncias como vía de comunicación de denuncias en esta materia, en materia de acoso sexual o por razón de sexo? Bueno, ha sido un debate que hemos tenido en comisiones negociadoras en planes de igualdad, porque es verdad que pues los sindicatos no son partidarios de utilizar el canal de denuncia ni como vía preferente ni como vía para denunciar denuncias en materia de acoso sexual o por razón de sexo. El debate surge porque si bien es cierto que bueno, se podría ver si se establece otro canal de comunicación y a eso dependerá de la negociación,
La cuestión está que una vez se publica y entra en vigor lo que es la Ley de Protección del Informante, desde el Ministerio se modifica lo que es la plantilla de ese protocolo de acoso sexual o por razón de sexo y se elimina la obligación de que esas denuncias o la persona denunciante se tenga que identificar. Con lo cual, esto quiere decir que se pueden presentar denuncias anónimas, ¿vale? Entonces el debate está, pero si por un lado se está eliminando la exigencia de que se identifique porque hay una normativa que me exige que yo tengo que facilitar la opción de que se puedan presentar denuncias anónimas, ¿por qué no puedo incluir el canal de denuncia dentro del protocolo sexual o por razón de sexo? Por tanto, nuestra visión de esto es, no hay una prohibición, ¿vale? Esto dependerá también de, pues, si estamos dentro de las entidades que están obligadas a tener un plan de igualdad y en la negociación se negocia que exista un correo electrónico específico para que se puedan denunciar estos casos, pues se negocia eso, ¿vale? Pero esto no quiere decir que puedan entrar denuncias a través del canal, ¿vale? O se pueda negociar que es el canal la vía por medio de la cual se puedan presentar denuncias. Esto lo comentamos porque, claro, si yo solamente dejo recogido un correo electrónico, entonces, ¿cómo puedo presentar una denuncia anónima? ¿Vale? O cómo puedo hacer ese seguimiento de esa denuncia. Es una cuestión que está un poco con pinzas porque tenemos muchos debates con compañeros y compañeras y bueno, pues dependerá de las negociaciones que se hagan, ¿vale? En todo caso, como hoy estamos hablando de ese canal de denuncia, si entra una denuncia porque ya lo tienen implementado o porque llega porque la persona puede utilizar esa vía, ¿vale? Llega una denuncia en materia de acoso sexual o por razón de sexo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues inmediatamente, pues tendré que activar el protocolo de acoso, ¿vale? El protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, ¿vale? Inmediatamente se activa el protocolo y se continúa con el procedimiento que viene recogido en ese protocolo, ¿vale? En el canal no va a poder haber información de esta materia. Sí, evidentemente, si entra por esa vía, como antes, indicaremos en qué estado se encuentra, pero no se facilita ni datos personales, ni información confidencial, no se puede facilitar. Pero, claro, sería lo mismo, es decir, se activa el protocolo y tener en cuenta que no es una materia que viene recogida o que venga recogida en la Ley de Protección del Informante, ¿vale? También en materia de protocolo de acoso, las personas denunciantes tienen su derecho, no puede haber represalias, también, ¿vale? Pero no sería de aplicación la Ley de Protección del Informante, ¿vale? Para esas personas que denuncian acoso sexual o por razón de sexo, ¿vale? Ya después a lo último, si quieren, comentamos alguna duda que tenga. Viene en relación al siguiente punto, porque la gestión avanzada de lo que es el canal de denuncia viene es lo mismo que venimos hablando antes, es decir, esa conexión con otras normativas o con otras materias la vamos a ir viendo en el día a día, ¿vale? Entonces, en esa gestión avanzada del canal de denuncia que hemos tenido desde que se ha implementado, han surgido muchísimas dudas. Hemos puesto esta porque esta nos surge bastante, ¿vale? De clientes que tenemos y nos consultan. Tengo una persona trabajadora de una TT que pues quiere denunciar un caso de acoso laboral. ¿Puede utilizar el canal de denuncia? ¿Debe utilizar el canal de denuncias de la entidad? Sí, ¿vale? Ya vimos que en la Ley de Protección del Informante están amparadas estas personas.
¿vale? Estamos hablando de personal de subcontrata, ¿vale? Que pueden ser de TT, de subcontratas, etcétera. Sí, ¿vale? ¿Está abierto a ellos? Sí, ¿vale? Tener en cuenta también, y lo hemos puesto ahí, porque esto viene relacionado con lo que es la normativa de prevención de riesgos laborales. Hay un deber de colaboración, pero independientemente con esta normativa, o más bien es que esta normativa está dentro de las materias que se recogen en la Ley de Protección del Informante, tenemos la obligación de que si una persona que está contratada a través de una subcontrata o ETT, si quiere utilizar el canal para denunciar, por ejemplo, acoso laboral, podría hacerlo, ¿vale? Y estaría dentro de esas personas protegidas o los derechos de protección que vienen contemplados en la Ley de Protección del Informante, ¿vale? Esto lo hemos puesto porque de la experiencia son casos reales que nos han pasado y que creemos que son importantes porque son dudas que pueden surgir a la hora de esa gestión avanzada del canal, ¿vale? Otra de las dudas que han surgido dentro de lo que es, claro, porque al principio pues todas las entidades se apuraron, que tenemos que tener implementado, porque es verdad que no tenerlo conlleva una infracción y por ende una sanción. Pero bueno, había entidades que tenían implementado lo que es el compliance, ¿vale? Y dentro del compliance ya viene recogido ese canal de denuncia. Entonces, ¿qué pasaba con estas situaciones? Pues hay que adaptarlo a lo que es la Ley de Protección del Informante, ¿vale? No es que no se pueda integrar, hay en determinadas materias que se puede integrar. Ya vimos antes la problemática que tenemos en materia de acoso sexual o por razón de sexo, ¿vale? Ahí hay debate, ¿vale? Pero dentro de lo que es si ya la empresa tenía implementado ese compliance, puede utilizar el canal con respecto a la normativa de protección del informante, ¿lo puedo integrar? Pues sí, lo vamos a tener que adaptar, evidentemente, ¿no? Porque en la protección del informante tenemos recogidas ciertas materias y ciertas personas que pueden denunciar y que van a ser, no es que no puedan denunciar el resto, sí podrían, pero no estarían amparadas por la protección que tiene esa ley de protección del informante, ¿vale? Había empresas que también contaban con buzones éticos o de sugerencia, ¿vale? O buzones de queja. Pues aquí tendríamos que hacer un análisis y ver si se pueden integrar siempre teniendo en cuenta la ley de protección del informante, ¿vale? Que cumpla con las garantías. No cualquier buzón de quejas puede ser un canal de denuncia, porque yo puedo tener un buzón de queja, un formulario en mi página web, y eso no quiere decir que cumpla con la ley de protección del informante, que es muy garantista a la hora de la confidencialidad, y no solo eso, sino del anonimato, del seguimiento de las denuncias, con lo cual este ha sido otro debate que hemos tenido para ver si se podía utilizar o no un formulario de una página web, ¿vale? Entonces, tendremos que ver en el caso concreto si de esos buzones o canales que ya teníamos implementados se pueden integrar con el canal de denuncia. Hemos tenido casos que, pues, como se ha tenido que implementar un nuevo canal de denuncias con una herramienta que cumpla con todas las garantías, pues ese canal utilizarlo también para un buzón de quejas y eliminamos lo que es el formulario, ¿vale? La cuestión es que sea más ágil, que no, cierto es, y lo entendemos, lo comprendemos, que la entidad no tenga 40 vías de comunicación, ¿vale? Entonces, de los que se puedan hacer o integrar, se va a analizar y se puede realizar, ¿vale? Y otra de las cuestiones que antes sí lo comenté fue las quejas o reclamaciones laborales. Claro, yo puedo utilizar ese canal, no es que no se pueda utilizar, yo lo puedo utilizar como un buzón de quejas, ¿vale? Sí se puede utilizar. La cuestión es que esas quejas van a tener un curso diferente, es decir, no estamos hablando
de la Ley de Protección del Informante. Estamos hablando de que si entran, pues se va a derivar al departamento correspondiente. Es decir, se puede derivar, se puede establecer en el procedimiento de que sí, como el canal se va a utilizar como vía para recepción de quejas o reclamaciones laborales, pues que si llega a entrar una reclamación o queja, se va a derivar al departamento, por ejemplo, de recursos humanos, ¿vale? Quien llevará el trámite de su solicitud. Y ya está. Y se queda ahí, ¿vale? Porque no estaríamos dentro de lo que es la normativa que nos exige tener un registro, informar a la persona denunciante, ya estaríamos fuera. Pero sí la vía de comunicación sería la misma. Para eso, para no tener 40 vías de comunicación, ¿vale? Cierto es, y esto es en base a la experiencia también, que se confunde mucho lo que es una queja, una reclamación, si es un caso de acoso laboral. Por eso es importante que la persona que gestione ese canal de denuncia tenga conocimientos, porque hay que hacer un cribado, es decir, hay que hacer una evaluación previa, si yo la derivo o no, si activo ese protocolo de acoso. ¿Y cómo podemos, cómo puede ser en esa gestión avanzada, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que ese canal funcione correctamente? Y más si lo voy a integrar con otros canales de la organización, impartiendo formación o informando al personal, ¿vale? Cuando decimos formación es informar al personal sobre estos mecanismos y los procedimientos que se han implementado, ¿vale? Importante, y esto ya es una recomendación que hacemos por la experiencia que vamos teniendo, es decir, dejar claro si existe un protocolo de acoso laboral, cuándo estaríamos dentro de un caso de acoso laboral, ¿vale? ¿Cuándo estaríamos dentro de un caso de acoso sexual? ¿Cuándo sería una queja, una reclamación en materia laboral? Cierto es que estamos hablando mucho de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque estas normativas, con las normativas que tiene conexión la Ley de Protección del Informante, hay mucha relación con las relaciones laborales, pero esto no quiere decir que pueda presentarse, porque está dentro de las materias que vienen recogidas en la normativa de protección del informante, que alguien, un cliente, pueda informar o denunciar una infracción, ¿vale? Que esté cometiendo una infracción legal que esté cometiendo la organización. Ya veremos si entra dentro de las materias que vienen recogidas en la Ley de Protección del Informante, ¿vale? Pero creemos fundamental y conveniente que se informe y se forme a todo el personal de la entidad sobre estas cuestiones, estas herramientas que se van implementando, porque vemos que hay mucha confusión y entran muchas denuncias, entre comillas, que finalmente quedan en quejas o reclamaciones de las relaciones laborales, pero no son estrictamente acoso laboral, por ejemplo, ¿vale? He puesto el ejemplo porque de la experiencia que vamos teniendo desde que se han implementado los canales de denuncia, mayormente es en esa materia que entran, ¿vale? Hemos tenido otros casos de otras materias que vienen recogidas en la Ley de Protección del Informante, incluso en materia de protección de datos, ¿vale? Pero sí es verdad que el enfoque del seminario lo hemos puesto en lo que, en el porcentaje de consultas que tenemos, pues derivan en mucha confusión en los diferentes protocolos o que tienen las organizaciones que están obligadas a tenerlo, o incluso que ese compliance que tenían implementado ahora, cómo se tiene que gestionar, ¿vale? Pues dicho esto, que es importante que se forme al personal. Bueno, la Ley de Protección del Informante, una de las exigencias que vienen recogidas es que hay que formar al personal sobre este sistema de información, ¿vale? ¿Cuáles son esas infracciones y sanciones? Y aquí vamos a hablar, porque se pueden tener infracciones y sanciones en las otras materias, ¿vale? Si no tengo un protocolo LGTBI, estoy obligado y no tengo un protocolo LGTBI o no tengo medida, si no cuento con el protocolo de acoso, es decir, esto es
estrictamente lo que viene en la Ley de Protección del Informante, ¿vale? Se clasifican en infracciones muy graves, en infracciones graves y en infracciones leves, ¿vale? Evidente, las muy graves van más allá, que se limite el derecho a poder poner una denuncia, por ejemplo. Por eso es muy importante que ese canal esté a la vista, que sea sencillo, que no sean herramientas con mucha dificultad a la hora de poder presentar una denuncia, ¿vale? No debemos obstaculizar esa denuncia. Evidentemente no se pueden tomar represalias a aquellas personas que vienen recogidas en la normativa y que tienen derecho a esa protección, ¿vale? Pues vulnerar el deber de confidencialidad, el anonimato, tan importante que hemos hablado, ¿vale? Es decir, las muy graves ya serían infracciones que vulneran derechos, ¿vale? Vulneran derechos y que no se está cumpliendo con la normativa. Las graves pues serían todas aquellas que no vienen tasadas como muy graves. También recoge, incluyen la vulneración de confidencialidad o el deber de secreto. Esto vamos a tener que esperar cuando la autoridad de control pues comience a sancionar por dónde van a ir, ¿vale? De momento estamos a expensas de ver por dónde van. Y luego infracciones leves, ¿vale? Se considera infracción leve la remisión de información incompleta o fuera de plazo a la autoridad competente, porque si nos requiere, pues vamos a tener que informar. El responsable del sistema interno también hay que informar quién es. El funcionamiento es muy similar a lo que es la Agencia Española de Protección de Datos y toda la comunicación que hay que hacer de si se designa un delegado de protección de datos o si nos requieren, ¿no? Si nos requieren a través de una denuncia. Pues es muy similar. Cierto es que hay algunas comunidades que ya hay autoridad de control, ¿vale? Designada, pero a nivel nacional estamos a expensas, ¿vale? En el momento que tengamos información, pues nosotros procederemos a informar sobre ello. Pero cierto es que cuidado, porque ya tenemos otras normativas de obligado cumplimiento que tienen en cuenta la Ley de Protección del Informante, ¿vale? Entonces, esto es, hay que hacer una revisión en las entidades, es una recomendación que les damos de que hay que hacer una revisión porque hay otras normativas que nos exigen tener determinadas cuestiones implementadas y que ya mencionan lo que es el canal, ¿vale? La cuantía o cómo pueden ser esas sanciones, pues se diferencian en personas jurídicas, ahí vemos unas cuantías que son elevadas, ¿vale? Las leves hasta 100.000, las graves de 100.000 hasta y 600.000 y las muy graves entre 600.000 y 1.000.000, ¿vale? Y luego personas físicas, aquí estamos hablando de personas autónomos, ¿vale? Como sanción adicional para infracciones muy graves en personas jurídicas, la Autoridad Independiente de Protección del Informante podrá imponer además amonestación pública, prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante hasta 4 años y prohibición de contratar con el sector público hasta 3 años, ¿vale? Y después, pues la publicación en el BOE, aquellas que son muy graves con importe igual o superior a 600.001, es decir, que pues se publican ese tipo de sanciones, ¿vale? Esto es un poco parecido, pero las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos son todas públicas, con lo cual las vergüenzas al aire están ahí, ¿vale? Pero en este caso se ha tasado en 600.001 euros y para aquellas que son muy graves, ¿vale? Pues bueno, hemos puesto aquí 3 ejemplos de casos prácticos que son en base a casos que han pasado, ¿vale? Y bueno, que creemos que pueden ser interesantes para a la hora de si tienen alguna duda, brindar luz a esto, porque hay muchas materias que se mezclan. Pero bueno, el ejemplo 1 que traemos a colación es
que un cliente denuncia malas prácticas higiénico-sanitarias encubiertas. ¿Vale? El contexto. Un cliente, tras alojarse en el hotel, presentó una denuncia indicando que ha observado irregularidades graves en la manipulación de alimentos en la cocina y sospecha que los registros de limpieza son falsificados. Lo hace a través del canal de denuncias corporativo disponible en la web. ¿Vale? Estamos hablando de que la entidad tiene su canal de denuncias en la página web de la entidad, ¿vale? Bien publicado, con una herramienta que cubre todas las garantías, etc. ¿Vale? La pregunta clave en este caso es, ¿debe tramitarse como denuncia conforme a la Ley 2/2023? ¿Cómo se actúa internamente? ¿Vale? Estamos hablando de que es un cliente, con lo cual, si entra una denuncia de esta índole, vamos a tener que revisar si está dentro de las materias recogidas en la Ley de Protección del Informante y si esta persona que ha denunciado también está dentro de las personas que vienen recogidas y que gozan de esa protección, ¿vale? Si es un cliente, ya hemos visto, como Iván comentaba al inicio, no es una de las personas que vengan recogidas en la normativa de protección del informante, por lo tanto, no va a gozar de la protección que viene amparada en esta ley. Pero ¿qué hacemos internamente? ¿Actuamos o no actuamos? Nuestra recomendación es que sí, es decir, que se le dé curso, es decir, que se indague a ver qué ha pasado, ¿vale? Porque nos pueden sancionar por el incumplimiento de otras normativas, ¿vale? No dejarlo ahí ni archivarlo, sino que vamos a ver qué pasa, ¿vale? Pero no, el cliente no es una persona dentro de las que vienen recogidas en la normativa y no va a gozar de esa protección, pero nuestra recomendación es que se analice qué es lo que ha pasado, ¿vale? Si la denuncia la presenta una persona trabajadora o subcontrata en esta misma materia, pues ya en ese caso sí estaríamos dentro de lo que es una de las personas que gozan de esa protección, ¿vale? Esta es la diferencia, es decir, cliente o persona trabajadora de una subcontrata. Entonces, en ese caso sí estaría dentro de esa protección, ¿vale? En ambos casos se le debe dar curso, ¿vale? La diferencia va a estar en la protección que pueda gozar esa persona o no, ¿vale? Si la exige, evidentemente. En el ejemplo 2, denuncia de acoso laboral. Persona trabajadora en el hotel presentó una denuncia interna alegando trato humillante, aislamiento deliberado y comentarios despectivos por parte del jefa de departamento, que le acusa públicamente de incompetencia frente al equipo. ¿Puede usarse el canal para este tipo de conducta? Pues ya hemos visto a lo largo de la segunda parte de la presentación que sí, que se puede utilizar, ¿vale? ¿Qué es lo que haríamos? Pues una vez que entra esta denuncia, pues hacer ese cribado que lo he comentado antes para ver si estamos dentro de un caso o posible caso de acoso laboral, ¿vale? Bueno, con lo que hemos puesto ahí podría ser, con lo cual en ese caso la segunda fase sería, pues, ¿existe protocolo de acoso laboral? Pues activamos el protocolo de acoso laboral, ¿vale? Y dependiendo de lo que indique el protocolo de acoso laboral, que en la mayoría de los casos hay una comisión que es la que se encarga de la investigación, pues constituir esa comisión, ¿vale? Para que inicie la investigación de la denuncia, ¿vale? Ya dependerá del protocolo que tenga o no cada entidad, ¿vale? Si no existiera, pues tenemos que continuar con el procedimiento que viene implementado en el canal de denuncia, ¿vale? Hemos puesto ahí la necesidad del procedimiento interno, pero ya les digo, el canal tiene que tener un procedimiento, con lo cual se continúa con el procedimiento, ¿vale? Lo mismo de siempre. Se informa a través del canal en qué estado se encuentra la denuncia, sin facilitar ningún tipo de dato a través del canal, ¿vale? Y como ejemplo 3 tenemos una denuncia en materia de protección de datos. Persona trabajadora utiliza el canal interno para denunciar que se están compartiendo por correo electrónico informes de turnos con nombres, DNI y causas de baja médica del personal a personas no autorizadas,
Estos son casos, hechos, que por la experiencia nos han pasado, ¿vale? ¿Es válida según la ley 2/2023? Pues sí, es válida, porque entra dentro de las materias y además la persona que lo denuncia es una de las que vienen recogidas en la Ley de Protección del Informante, que la va a proteger en caso de denunciar este tipo de materia. Que aquí tenemos que tener cuidado, porque además vamos a tener que ver, evidentemente, qué es lo que está pasando, quiénes se están cediendo o tratando los datos de carácter personal de forma que no se debe, ¿vale? Porque si hay personas no autorizadas que acceden a esa información, pues vamos a tener que analizar qué es lo que ha pasado. Con lo cual, se le da curso y se activa el procedimiento del canal, ¿vale? Se activa el procedimiento del canal, se investiga y pues en todos los casos se tiene que emitir un informe, ¿vale? En los casos, por ejemplo, que exista un protocolo de acoso laboral, de acoso por razón de sexo, de existir una comisión, pues la comisión tendrá que emitir su resolución, ¿vale? De esa resolución, pues en el canal se emite un informe dejando recogido cómo ha sido el procedimiento y a la conclusión que ha llegado la comisión instructora o la comisión de investigación. La hemos visto con diferentes denominaciones, ¿vale? En el caso que sea, por ejemplo, en materia de protección de datos, pues se emite el informe desde el canal y pues se deja recogido cuál es la resolución a la que se ha llegado, ¿vale? Pero en todos los casos tiene que haber un informe, ¿vale? Un informe del el procedimiento de la denuncia, es decir, qué es lo que ha pasado, cómo se ha procedido, ¿vale? Y luego, evidentemente, y esto es una obligación, el registro interno que tienen que tener las entidades que cuenten con canales de denuncia, el registro interno de las denuncias que han entrado y la gestión, ¿no?, que se ha hecho, sin facilitar en ese registro mayor información, sino la que viene recogida en la normativa. Solamente podrían tener acceso a ese registro la autoridad, ¿vale?, si la solicita, o un juez, ¿vale? Es una información que está muy protegida por la normativa de protección del informante, porque evidentemente en esos procedimientos se puede haber tratado información de todo tipo y muy confidencial, y estamos hablando del derecho a la intimidad de las personas en determinados casos de las personas, ¿vale? Va a depender, ya habíamos visto que hemos puesto mucho la materia de acoso laboral, porque dentro de lo que es esa gestión avanzada del canal, la experiencia no, nos deriva en que se está utilizando para esa materia mayoritariamente, ¿vale? Ya les digo, nos ha pasado que se ha denunciado en alguna otra, ¿vale?, de las que vienen recogidas en la Ley de Protección del Informante, pero un porcentaje bastante elevado es en materia de acoso laboral, o laboral, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero en materia de acoso laboral, que es una de las materias recogidas, ¿vale? Pues dicho esto, tenemos un tiempo de debate y de resolución de dudas que nos gustaría que participen para ver si podemos resolver lo que crean que, bueno, no sé si hay En algunas el ya en el chat chat, ya hay Eliana. algo por ahí ya, ¿no? Sí, Sí, no sé si la pueden leer, si leo, bueno, si las leo. Comentaba alguien antes, en nuestro convenio de hostelería no establecen las medidas a nivel sectorial, deben ser las partes firmantes las que deben negociarlas. Si negociamos mientras unas medidas tienen la misma validez y alcance que las negociadas a nivel sectorial. pero LGTBI. ¿de LGTBI? Sí, bueno, Aquí. entiendo que LGTBI porque cuando estábamos hablando Ah, fue ahí, fue en ese vale. momento. Sí, LGTBI. LGTBI ahí lo confirma. Pues aquí tenemos, Es que aquí se abre tenemos, la caja de Pandora. sí, estaba hablando de convenio sectorial, ¿verdad? Sí, Sí, entendemos que hostelería, de hostelería. A ver, Santa Cruz o Las Palmas. sí, aquí desde, bueno, la experiencia que estamos teniendo, nosotros hablamos de la experiencia porque estas son normativas que están, vamos,
recién salidas de lo que es el horno, vamos a decir. En el Real Decreto vienen recogidas unas medidas mínimas, ¿vale? Luego está lo que es el protocolo, está dentro de las medidas, ¿vale? Que sería otra de las medidas. Nosotros, como bien dice, la normativa recoge que cuando existen convenios sectoriales, las medidas se negocian dentro de lo que es el convenio sectorial. Pero, no obstante, también obliga a las empresas o entidades que tengan más de 50 personas trabajadoras a que apliquen las medidas y que, entre comillas, negocien el protocolo LGTBI. Por tanto, para cumplir, nosotros como lo estamos tratando es, pues, depende si tiene RLPT también, ¿vale? Porque si tiene RLPT, pues convocamos a la RLPT para negociar lo que es el protocolo LGTBI y negociar en un acta que las medidas que se van a aplicar hasta que se negocien en el convenio sectorial son las que vienen recogidas en el Real Decreto, que son las Exacto. mínimas, ¿vale? Porque claro, nos ha pasado, y esto va lento, ¿vale? Lo de la negociación de los convenios sectoriales, de que en alguna entidad pues se negoció el protocolo LGTBI y las medidas mínimas, y al mes, no sé si fue Iván que salió en el convenio sectorial la negociación de esta materia. Uno de los pocos. Uno de los pocos porque son muy pocos. Entonces tuvimos que actualizar las medidas, ¿vale? Pero nuestra recomendación es esa. Es decir, que se lleve a cabo, que tengan el protocolo, porque es que el Real Decreto obliga. Es decir, esto hemos tenido debates también. Y de hecho el Real Decreto señala que los convenios sectoriales debían de haberse abierto en enero de este año. Sabemos que se han abierto muy pocos. La mayoría en este tema ni se ha tocado. Y que una vez abiertos, pasados 3 meses, si no había acuerdo, obligatoriamente deberían de aplicarse las del anexo 1 del Real Decreto, donde se establecen esas medidas mínimas. Por tanto, estamos ya en mayo, ya estaríamos fuera de esos plazos. A día de hoy, a pesar de que los convenios no lo hayan negociado, son de aplicación esas medidas que están en el anexo 1 y Sí. ese protocolo que está en el anexo 2 de ese Real Decreto. Sí. No sé si hemos resuelto la duda. Bueno, por ahí comentaban que si, Ah, muy bien, muy Sí, bien. que Ok, si enviaban perfecto. la presentación por vídeo, Sí, ya sí, Eliana. sí, sin el grupo problema. lo... Y Sí, la lo estamos grabación también, grabando. ¿verdad? Sí. Exacto, sí, sí, sí. Le haremos llegar las cosas. Sí, sin problema. No Perfecto. sé, A ti no sé si, por participar. sí, no sé si No hay alguna obstante, duda más, no sé si alguien... Exacto. no obstante, Dayana, si no me equivoco, en la siguiente diapositiva está nuestra dirección de correo electrónico. Ah, sí, sí. Si cualquier Sí, duda cualquier que pueda duda, surgirles, sin problema. estamos a total disposición. Sí, 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 porque esto tiene bastante, hay bastantes dudas con respecto a este tema y en relación también a lo que es el protocolo de acoso, el canal de denuncias, hay bastante debate en eso. Y nosotros llevamos ya un tiempo con eso. Tenemos otra por Mira, aquí. ahí otra pregunta. Si nos Si no, llega una denuncia, bueno, Ah, sí que sale bien. Si nos llega una denuncia de acoso laboral de un trabajador a través de un abogado, pero el trabajador nunca reportó denuncia en el canal de denuncias, nos ha ¿cómo pasado proceder? eso. vamos. Nos ha pasado. Nosotros, la denuncia hay que tramitarla y la volcamos al canal, ¿eh? Es decir, el registro en el canal tiene que estar. Ya Pero se claro, tiene el protocolo, pero perdona que te interrumpa, Dayana. Una ¿sí? duda, Anabel. Hablamos de que nos llega una denuncia formal, digamos, una denuncia de el juzgado de lo social, o hablamos de una denuncia informal a través de un correo electrónico, porque si es a través de un correo electrónico, actuamos como nos dice Dayana. Hay que volcarlo al canal. Ya si es una Sí, sí, sí. denuncia del juzgado de lo social, ya No, estamos en eso sí, otro, ya es un estamos en procedimiento otra, es un judicial. procedimiento judicial. Eso es aparte. La Sí, vuelca a la empresa, la persona, tiene que haber un claro. responsable del sistema interno, porque esta información no la puede tener toda la empresa. Es decir,
Una denuncia Eh, formal con citación, fecha de juicio, pero la empresa estaba bueno, totalmente ausente. Pues en ese caso es un procedimiento judicial, ¿no? eso es un procedimiento judicial. Ese caso no. Estamos hablando de el canal, lo que hace es previo a lo que es un procedimiento judicial, para eso se ha creado también, es lo que quiere, es que se resuelvan los conflictos previamente, ¿vale? A ver, hay algunos que no se resuelven y ya tienen que acudir a otras vías, ¿vale? Pero si hay un procedimiento judicial, pues ya eso es independiente. Nos ha pasado sí que en paralelo haya un procedimiento judicial, pero aparte se haya puesto una denuncia a una de las personas que están... Pero van por... Es decir, es diferente En el... paralelo, digamos. Sí, Van en paralelo. está relacionado, pero no. Pero a ver, esto voy a poner pinzas porque cuidado con estas cosas. Es decir, son temas muy delicados. Entonces, si existe un procedimiento judicial, si existe un procedimiento judicial, va vía procedimiento judicial. Esto no quiere decir, porque puede ser, Iván, es que tenemos un caso muy Sí, parecido, lo tengo en mente. que se ha presentado una denuncia a través del canal, a través del abogado también, y le hemos tenido que dar curso a través del canal también, ¿vale? Porque no es lo mismo, pero tiene relación, pero no es lo mismo. El asunto que se denuncia. No sé si me explico. No es lo que se está llevando a cabo en el juzgado, ¿vale? Pero esa denuncia puede servir como prueba para ese Efectivamente. asunto. Y A que la ver si, empresa ha no sé actuado si, no puedo decir diligentemente, mucho etcétera, más porque etcétera. se dependerá del caso en concreto, ¿vale? En este caso, Pero, bueno, comenta Anabel, comenta que si la denuncia es formal, con citación de fecha de juicio, pero la empresa estaba totalmente ah, ausente y nunca hubo denuncia en el canal. vale, En ese caso, pues, vía judicial, punto. sí, Si hubiera existido una denuncia en el canal, evidentemente se hubiera tenido que tramitar y sí, además la empresa puede ahí demostrar que está actuando diligentemente para parar esa situación de acoso. sí, 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 totalmente, Le es sí, incluso un punto a favor de la empresa. sí. Sí, por eso estaba comentando que es que tengo en mente un caso en concreto que sí, que es- hay un procedimiento judicial, pero en paralelo pues se ha presentado una denuncia a través del canal, ¿vale? Eh, y hay que tramitarla, ¿por qué? Porque de cara al juicio pues se tiene que demostrar esa diligencia debida también, ¿no? Y el cumplimiento de la Exacto. normativa. Es cierto que no es exactamente lo mismo que está pero sirve. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta esas cuestiones, que a la hora de ese cribado de darle curso a la denuncia es importante analizarlo, ¿vale? Porque puede haber otras cuestiones que pueden afectar, ¿vale? Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna duda por ahí. Yo Esa sí me pregunta es muy quedé, interesante, sí. porque esa pregunta Y tela, se da muy a menudo. sí, Yo sí me quedé también con la parte que comentaban de la formación, que hay que formar sí. a los Sí, trabajadores. Esa parte yo creo que muchos no la, tampoco lo tienen en Sí, cuenta. es una recomendación sobre todo porque a veces se tiene un poco de miedo que no se facilite la información por el hecho de que van a utilizar, pero es que es contraproducente, es decir, si se informa bien correctamente cuáles son las vías y para qué sirve y qué es el acoso laboral, qué es el acoso sexual, porque una simple disputa con un compañero, una compañera no es acoso laboral, ¿vale? Puede haber un conflicto, pero no quiere decir que hay un acoso. Entonces, la línea hay es verdad que a veces hay casos que es un poco complicado de ver, sí, es verdad, son casos que hay que analizarse, ¿vale? Pero es importante que las personas tengan cierta información para que no confundan este tipo de cuestiones. Cierto es también que, a ver, cualquiera es libre de decir, pues voy a denunciar porque yo creo, puede ser una percepción de la persona, ¿vale? Se puede hacer perfectamente, ya después veremos qué curso se le da. Pero esa formación o información o como quieran llamarla, porque no quiere decir que vayan a ser expertos en la materia, simplemente es píldora para que una información que les va a servir a la hora de
en la situación que se encuentren, pues ver qué es lo que pueden hacer. Exacto, sí. Pues no sé si hay alguna pregunta más, si no voy a ir cerrando ya casi son las 12. Si no, bueno, igual les dejamos el correo electrónico de ustedes y también les enviamos la Sí, sí. presentación y la grabación, por si sé que me consta que hay personas que querían estar y no podían asistir, pero que seguramente luego contacten con ustedes para resolver alguna duda. Así que bueno, si no hay más preguntas, pues Perfecto. agradecerles nuevamente por toda la información y por la colaboración una vez más. Y también a todas las personas que han asistido y gracias también por participar en el chat y animarse a dejar alguna preguntita. Seguro que ayudan a otras personas que no han preguntado y también resuelven alguna duda. Así que Muchísimas gracias, Eliana. muchas Gracias. gracias de nuevo. Muchas gracias a todos y Mariana. todas, ¿vale? Y gracias de nuevo. Gracias por participar. Buen día. Gracias. Adiós, muchas Gracias, gracias. buen día.